Confesión, el peso de lo que hice. Hola, mi nombre es Valeria, tengo 38 años y esta es mi historia. Nunca pensé que sería yo quien destruiría lo que habíamos construido. Durante años, creí que era la fuerte, la que mantenía todo en pie mientras el mundo se tambaleaba. Pero aquí estoy, escribiendo esto en la oscuridad de mi sala, con la luz de la luna colándose por las cortinas como un dedo acusador que señala cada rincón de mi alma. No sé si busco redención, catarsis o simplemente vomitar esta culpa que me está comiendo viva. Lo que sí sé es que no puedo seguir cargando esto sola. Me llamo Valeria, tengo 38 años, y desde afuera, mi vida parece perfecta. Tengo un esposo, Daniel, que todos consideran un hombre ideal, trabajador, dedicado a nuestra hija Sofía, siempre puntual con las cuentas. Trabajo como diseñadora gráfica, un oficio que me da libertad pero también demasiadas horas para pensar. Nuestra casa es bonita, con un jardín donde Sofía juega, y fotos en las paredes que cuentan una historia que ya no siento mía. Pero por dentro, soy un caos. Siempre lo he sido, desde que mi padre se fue cuando tenía 8 años, dejándome con un hueco que nunca supe llenar. Recuerdo un día, cuando tenía 9, parada en la ventana de nuestra vieja casa, esperando a que su auto apareciera. El aire olía a lluvia, y yo apretaba un dibujo que había hecho para él, con crayons gastados que raspaban el papel. Había dibujado una familia, él, mi madre, yo, todos sonriendo bajo un sol brillante. Nunca llegó. Mi madre decía que no valía la pena esperarlo, pero yo lo hacía, porque creía que si era lo suficientemente buena, volvería. Ese abandono se convirtió en una sombra que me sigue, un miedo a ser invisible, a no ser suficiente. Y ese miedo, ese maldito miedo, me llevó a traicionar todo lo que amo. Cuando conocí a Daniel, pensé que había encontrado la cura. Fue en la universidad, en una clase de literatura donde yo apenas hablaba, escondida detrás de mis cuadernos. Él era diferente, su risa llenaba el aire, sus ojos me buscaban como si yo fuera lo único que importaba. Una noche, después de un recital de poesía, me tomó de la mano y caminamos bajo un cielo lleno de estrellas. El aire era fresco, olía a jazmín, y sus dedos entrelazados con los míos me hacían sentir anclada al mundo. Eres como un libro que quiero leer toda mi vida, dijo, y por primera vez, sentí que alguien me veía de verdad. Nos casamos 3 años después, y cuando nació Sofía, con sus ojitos curiosos y sus rizos suaves, creí que ese amor sería eterno. Pero algo cambió. No sé cuándo empezó, solo sé que un día me desperté y sentí que vivía con un extraño. Hace 3 años, nuestra vida era una rutina bien ensayada. Daniel seguía siendo un buen hombre, jugaba con Sofía, pagaba las cuentas, me traía café los domingos por la mañana. Pero sus caricias eran mecánicas, sus palabras escasas, como si hablar conmigo fuera un trámite. Cuando intentaba contarle algo, un diseño que me emocionaba, un sueño que había tenido, sus respuestas eran cortas, distraídas, como si mi voz fuera un ruido de fondo. Y yo, con mi maldita necesidad de ser vista, empecé a sentirme como un mueble más en la casa, olvidado en una esquina. Recuerdo un momento, hace 5 años, cuando todavía éramos nosotros. Estábamos en la playa, Sofía tenía 2 años, y Daniel me tomó de la mano mientras el sol se ponía. El aire olía a sal, las olas susurraban contra la arena, y por un instante, sentí que todo estaba en su lugar. Sofía reía, corriendo hacia las gaviotas, y Daniel me miró con esa chispa que solía tener. Somos afortunados, ¿verdad?, dijo, y yo asentí, con el corazón lleno. Ahora, ese recuerdo me corta como un cuchillo. Porque cada vez que lo evoco, pienso en cómo lo traicioné, en cómo tiré por la borda esos momentos que ahora parecen tan lejanos. A veces, me sentaba sola en el porche, mirando el cielo nocturno, y me preguntaba dónde se había perdido ese amor. Pensaba en mi padre, en cómo su ausencia me había marcado, y me preguntaba si estaba condenada a repetir el mismo ciclo, a ser abandonada, o peor, a abandonar a quienes amaba. Esas noches, el silencio de la casa era tan pesado que podía sentirlo en los hombros, como una manta mojada. Intentaba hablar con Daniel, pero las palabras se me atoraban, y él, siempre ocupado, siempre cansado, no parecía notar el abismo que crecía entre nosotros. Deterioro, las grietas que no vimos.
El silencio se instaló como un huésped no deseado, pero no llegó de repente. Fue un proceso lento, como el moho que crece en las esquinas de una casa descuidada. Las cenas eran lo peor. Nos sentábamos frente a frente, con Sofía parloteando sobre su día en el colegio, sus dibujos, sus amigos, las mariposas que vio en el patio, mientras nosotros intercambiábamos frases vacías. ¿Cómo estuvo el trabajo? Bien. ¿Quieres más vino? No, gracias. Pero en mi cabeza, gritaba. Quería preguntarle si todavía me amaba, si notaba el nudo en mi garganta, si sabía cuánto me dolía su indiferencia. Nunca lo hice. En cambio, me tragaba las palabras y dejaba que el resentimiento creciera como una planta venenosa. Recuerdo el día de nuestro 10º aniversario, hace 2 años, cuando todavía creía que podíamos salvarnos. Había planeado todo, una cena en casa, velas aromáticas que olían a lavanda, un vestido azul que me hacía sentir hermosa. Sofía estaba con mis padres, y por una vez, la casa estaba en calma, sin el ruido de la rutina. Cociné su plato favorito, un risotto de champiñones que solíamos compartir en nuestros primeros años, cuando todavía nos reíamos por tonterías. Había puesto música suave, una lista de canciones que escuchábamos cuando éramos novios, y por un momento, me permití soñar que podíamos volver a ser esos 2 jóvenes enamorados. Daniel llegó tarde. Entró con el cansancio pegado a la cara, el traje arrugado, el teléfono aún en la mano. Huele bien, dijo, pero no me miró. Se sentó, sirvió el vino, y comimos en un silencio que me aplastaba el pecho. Intenté hablar, contarle sobre un diseño que había terminado, algo que me tenía emocionada. Pero sus respuestas eran murmullos: qué bueno, suena interesante. Cada palabra suya era una puerta que se cerraba, y yo no tenía la llave. Me tragué el nudo en la garganta, sonreí, y dije: ¿quieres postre? Él negó con la cabeza, se levantó y murmuró algo sobre una llamada que tenía que hacer. Me quedé sola en la mesa, mirando las velas que se consumían, el risotto frío en los platos. El olor a lavanda, que antes me parecía cálido, ahora me asfixiaba. Esa noche, me acosté a su lado, pero no pude dormir. El espacio entre nosotros en la cama era un abismo. Recordé una vez, años atrás, cuando nos quedábamos despiertos hasta las 3 de la mañana, susurrándonos secretos en la oscuridad. Una vez me dijo: eres mi hogar, Valeria. Esas palabras eran un ancla, pero ahora se habían soltado, y yo estaba a la deriva. Me pregunté si él también sentía el vacío, o si simplemente había dejado de notarme. Pensé en mi padre, en cómo sus promesas vacías me dejaban esperando en la puerta, y sentí que la historia se repetía, yo, invisible, esperando ser amada. Intenté acercarme una vez más, una noche después de que Sofía se durmiera. Me senté a su lado en el sofá, donde él veía un partido de fútbol. Puse mi mano en su brazo, esperando que me mirara, que sintiera mi necesidad de conexión. ¿Podemos hablar un momento?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él asintió, pero sus ojos seguían en la pantalla. Claro, dime. Le hablé de un sueño que había tenido, de una casa junto al mar, algo que solíamos imaginar juntos cuando éramos más jóvenes. Pero antes de que terminara, sonó su teléfono. Perdón, es del trabajo, dijo, y se levantó. Me quedé ahí, con las palabras atrapadas en la garganta, sintiendo que el hueco en mi pecho se hacía más grande. Las mañanas eran igual de frías. Me despertaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a Sofía al colegio. Daniel salía sin apenas despedirse, su hasta luego apenas audible. A veces, me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la Valeria que soñaba con pintar murales, que reía hasta que le dolía el estómago? Me sentía como una sombra, atrapada en una vida que no había elegido. Una vez, durante un viaje familiar que planeé con la esperanza de reconectarnos, todo salió mal. Habíamos ido a un lago a 2 horas de la ciudad, un lugar donde solíamos acampar antes de que naciera Sofía. Pensé que estar lejos de la rutina nos ayudaría, que podríamos volver a ser una familia. Pero Daniel pasó la mayor parte del tiempo en su teléfono, respondiendo correos, mientras Sofía y yo construíamos castillos de arena. Papá, ven a jugar, dijo Sofía, su voz llena de esperanza. En un minuto, cariño, respondió él, sin levantar la vista.
Ese minuto nunca llegó. Esa noche, mientras asábamos malvaviscos, intenté tomar su mano, pero él la retiró, diciendo que necesitaba revisar algo del trabajo. Me quedé mirando el fuego, con el olor a madera quemada llenando el aire, sintiendo que mi corazón también se quemaba. Otro intento fue durante el cumpleaños de Sofía, cuando cumplió 5 años. Organicé una pequeña fiesta en el jardín, globos rosados, una piñata en forma de unicornio, risas de sus amiguitos llenando el aire. Daniel llegó tarde, con una sonrisa forzada y un regalo envuelto a medias. Lo siento, el tráfico estaba fatal, dijo, pero sus ojos estaban en su teléfono, revisando correos. Mientras Sofía soplaba las velas, lo vi sentado al fondo, tecleando, ausente. Quise gritarle que estuviera presente, que viera lo feliz que estaba nuestra hija, pero me tragué las palabras, como siempre. Más tarde, cuando los invitados se fueron, intenté hablarle. Estábamos recogiendo los platos, el aire olía a pastel y césped mojado. Daniel, ¿estás bien? Te noté distraído, dije, tratando de sonar casual. Él suspiró, sin mirarme. Es el trabajo, Valeria. Mucha presión. Su voz era plana, como si mi preocupación fuera una molestia. Podemos hablar, sabes, insistí, pero él ya estaba caminando hacia la casa. Mañana, estoy agotado, murmuró. Me quedé sola en el jardín, con un globo desinflado a mis pies, sintiendo que yo también me desinflaba. Esos momentos me rompieron algo por dentro. No era solo el rechazo, sino la certeza de que ya no era su prioridad, de que quizás nunca lo había sido. Recordé a mi padre, en cómo su ausencia me había enseñado que no era digna de amor. Daniel no era él, me repetía, pero la sensación era la misma, ser invisible. Me dije que no era mi culpa, que él también tenía la responsabilidad de salvarnos. Pero en el fondo, sabía que estaba buscando excusas, preparándome para justificar lo que vendría después. Seducción, el comienzo del error. Conocí a Marcos en un proyecto freelance. Era fotógrafo, contratado para una campaña en la que yo diseñaba los gráficos. Desde el principio, hubo algo en el que me desarmó. No era solo su apariencia, sus ojos oscuros que parecían ver más allá de mi fachada, su sonrisa torcida que me hacía olvidar el peso de mi vida, sino la forma en que me escuchaba. La primera vez que hablamos, en una reunión llena de ruido y prisas, me preguntó sobre mi trabajo, sobre mis ideas, y por un momento, volví a sentirme viva. Sus preguntas no eran superficiales, quería saber por qué elegí ciertos colores, que me inspiraba. Nadie me había preguntado eso en años. Al principio, me dije que no había nada malo. Solo éramos colegas, intercambiando correos sobre el proyecto, compartiendo cafés durante las reuniones. Pero cada mensaje suyo era como una chispa en la oscuridad. Tu diseño es increíble, tienes un ojo único, escribió una vez, y yo, idiota, guardé ese mensaje como si fuera un tesoro. Lo releía en mi oficina, bajo la luz tenue de mi lámpara, con el corazón latiendo como si fuera una adolescente. Me repetía que no estaba haciendo nada malo, que solo era una amistad. Pero en el fondo, sabía que estaba mintiendo. Las fantasías empezaron sin que pudiera controlarlas. Imaginaba sus manos en mi cintura, su voz susurrándome cosas que Daniel no me decía en años. Me odiaba por esos pensamientos, pero no podía detenerlos. Eran como una corriente que me arrastraba, y yo no tenía la fuerza para nadar contra ella. Cada vez que lo veía, mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien lo notara. Y él lo sabía. No decía nada, pero sus miradas eran demasiado largas, sus bromas demasiado cercanas, como si estuviera probando los límites de mi resistencia. Una noche, trabajamos hasta tarde en el estudio. La ciudad estaba en silencio afuera, solo se oía el zumbido del ventilador y el clic de mi lápiz contra la mesa. Marcos estaba editando fotos, su camisa remangada, el cabello desordenado cayendo sobre su frente. Me pidió que revisara una imagen, y cuando me acerqué, su hombro rozó el mío. Fue un accidente, o eso me dije, pero el calor de su piel se quedó grabado en mí como una marca. Mi respiración se entrecortó, y por un segundo, el mundo se redujo a ese punto de contacto. ¿Qué opinas?, preguntó, señalando la pantalla. Pero yo no miraba la foto. Miraba la curva de su mandíbula,
la forma en que sus dedos se movían con precisión sobre el teclado. Mi boca estaba seca, mis pensamientos un caos. Es perfecta, logré decir, pero mi voz tembló. Él sonrió, una sonrisa que decía que sabía más de lo que yo estaba dispuesta a confesar. Tú también lo eres, dijo, y aunque lo dijo en broma, algo en sus ojos me hizo estremecer. Me aparté, fingiendo ajustar mi cuaderno, pero mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera. Pensé en Daniel, en la foto de nosotros que llevaba en mi cartera, tomada en un viaje a la montaña cuando Sofía era un bebé. Éramos tan felices entonces, con el viento despeinando nuestro cabello, las risas de Sofía llenando el aire. Pero esa imagen se desvanecía frente a la presencia de Marcos, frente a la forma en que me hacía sentir vista. Me odiaba por eso, pero no podía parar. Era como si una parte de mí, la que había estado enterrada bajo años de indiferencia, estuviera arañando para salir. Otro día, nos encontramos por casualidad en una librería cerca de mi oficina. Yo estaba buscando un libro de arte, perdiéndome entre las estanterías, cuando lo vi hojeando una novela gráfica. El olor a papel viejo llenaba el aire, y la luz suave de las lámparas hacía que todo pareciera un sueño. Valeria, qué sorpresa, dijo, con esa sonrisa que me deshacía. Hablamos durante una hora, sentados en un rincón de la librería, rodeados de libros que parecían susurrar secretos. Me contó sobre su infancia, sobre cómo la fotografía lo salvó de sentirse perdido. Y yo, por primera vez en años, hablé de mis sueños olvidados, de los lienzos que nunca terminé. Cuando sus dedos rozaron los míos al pasarme un libro, sentí una corriente eléctrica que me dejó sin aliento. Esa noche, cuando llegué a casa, Daniel estaba dormido. Me senté en el borde de la cama, mirando su rostro en la penumbra. Quise tocarlo, recuperar lo que habíamos perdido, pero mis manos se quedaron inmóviles. En cambio, abrí mi teléfono y releí el último mensaje de Marcos: gracias por la charla, eres increíble. Cerré los ojos, y por un momento, dejé que esas palabras llenaran el vacío que Daniel ya no podía alcanzar. Una tarde, después de una reunión, Marcos me invitó a tomar algo. Solo un trago, para celebrar el proyecto, dijo, con un brillo en los ojos que me hizo dudar. Acepté, ignorando la voz en mi cabeza que gritaba que estaba cruzando una línea. Nos sentamos en un bar pequeño, con luces tenues y sillas de fondo. Hablamos durante horas, y por primera vez en años, sentí que alguien me veía de verdad. Cuando sus dedos rozaron los míos al pasar la cuenta, mi cuerpo entero se encendió. Me fui a casa temblando, con el corazón en la garganta, sabiendo que estaba a un paso de caer. Transgresión, el punto sin retorno. Ocurrió un mes después. Habíamos terminado el proyecto, pero seguimos en contacto. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más personales, como hilos que me ataban a él. Una noche, Daniel estaba en un viaje de trabajo, y Sofía dormía en casa de mis padres. Marcos me escribió: estoy en el estudio, editando fotos, ¿quieres pasar? Puedo mostrarte el resultado final. Sabía lo que significaba. Sabía que si iba, no habría vuelta atrás. Y aún así, me puse mi mejor vestido, uno negro que abrazaba mis curvas, me maquillé con manos temblorosas y conduje hasta allí, con el corazón latiendo como un tambor. El estudio estaba lleno de luces suaves, el aire impregnado del olor a café recién hecho y un leve aroma a pintura. Marcos me mostró las fotos, pero apenas presté atención. Estaba demasiado consciente de su cercanía, del calor de su cuerpo a mi lado. Cuando me ofreció una copa de vino, la acepté, aunque sabía que era una excusa. Nos sentamos en un sofá viejo, tapizado en terciopelo gastado, y el silencio entre nosotros era eléctrico, cargado de todo lo que no decíamos. Entonces, sin preámbulos, me besó. Sus labios eran cálidos, urgentes, y por un momento, me sentí libre, como si pudiera dejar atrás el peso de mi vida. Pero al mismo tiempo, una parte de mí se desgarraba. Pensé en Daniel, en Sofía, en la vida que estaba traicionando. Me aparté, jadeando, mi pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido un maratón. Él me miró con esos ojos que parecían leerme el alma. Valeria, no tienes que hacer nada que no quieras, dijo, su voz baja, casi un susurro. Pero yo sí quería. Y eso era lo que más me aterrorizaba. Lo que siguió fue una mezcla de éxtasis y autodesprecio.
Cada caricia era un escape, cada susurro una daga. Sus manos recorrían mi piel como si estuvieran dibujando un mapa, y por un instante, me sentí viva, deseada, vista. Pero en mi mente, imágenes de mi infancia se colaban como intrusos. Me vi a los 10 años, escondida en mi cuarto, escuchando a mi madre llorar porque mi padre no volvería. Me prometí entonces que nunca sería como él, que nunca lastimaría a quienes amaba. Pero ahí estaba, rompiendo esa promesa, traicionando a la niña que fui. Cuando todo terminó, el silencio fue ensordecedor. Me vestí en silencio, evitando su mirada, con las manos temblando mientras abrochaba mi vestido. Marcos dijo algo, tal vez un "estás bien", pero no lo escuché. Solo quería salir de allí, escapar del peso de lo que había hecho. Cuando llegué a casa, me metí en la ducha y dejé que el agua caliente quemara mi piel, como si pudiera lavar mi error. Pero no había agua suficiente para limpiar lo que sentía. Me senté en el suelo del baño, con el vapor empañando el espejo, y lloré. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de asco hacia mí misma. Pensé en Sofía, en su risa inocente, y en Daniel, en cómo solía mirarme como si fuera su mundo. ¿Cómo llegué aquí? Me pregunté si mi padre alguna vez sintió esta culpa, si alguna vez miró atrás y se arrepintió de dejarnos. Pero no tenía respuestas, solo un vacío que se hacía más grande con cada latido. Consecuencias, el precio de la culpa. Los días siguientes fueron un infierno. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que Daniel me hablaba, sentía que las palabras se me atoraban en la garganta, como si mi cuerpo se negara a mentir. Me miraba al espejo y veía a una extraña, una traidora con ojeras profundas y una sonrisa falsa. La culpa se manifestaba en todo, en el insomnio que me dejaba despierta hasta el amanecer, en el nudo constante en el estómago que me quitaba el apetito, en la forma en que mi corazón se aceleraba cada vez que sonaba el teléfono, temiendo que alguien supiera. Intenté justificarme. Me decía que Daniel me había descuidado, que su indiferencia me había empujado a esto, que yo también merecía sentirme viva. Pero esas excusas eran frágiles, como castillos de naipes que se derrumbaban con la menor brisa. Cada vez que veía a Sofía, sentía que no merecía ser su madre. Una noche, mientras le leía un cuento, me abrazó y dijo: "Te quiero, mami". Su voz era tan pura, tan confiada, que las lágrimas se me escaparon sin permiso. Lloré en silencio, con su cabecita en mi pecho, porque no podía soportar el peso de mi hipocresía. Marcos seguía escribiéndome, mensajes cortos que antes me hacían sonreír pero ahora eran como agujas. ¿Estás bien? No te he visto, escribió una vez. No respondí. Intenté alejarme, cortar todo contacto, pero una parte de mí seguía enganchada a esa sensación de ser deseada. Era como una droga, y yo era una adicta que sabía que se estaba destruyendo. Bloqueé su número una noche, con las manos temblando, pero incluso eso no borró el recuerdo de su toque. La paranoia se volvió insoportable. Cada vez que Daniel miraba su teléfono, temía que hubiera visto algo, que supiera la verdad. Una tarde, mientras lavaba la ropa, encontré un recibo en su chaqueta, una cena en un restaurante al que nunca fuimos juntos. Mi corazón se detuvo. ¿Y si él también tenía secretos? ¿Y si esto era su manera de castigarme? Pero cuando le pregunté, con la voz temblando, dijo: "Fue una cena de trabajo, Valeria, ¿qué pasa contigo?". Su tono era de fastidio, no de sospecha, pero no pude dormir esa noche, convencida de que me estaba mintiendo. En el supermercado, creí ver a Marcos en la fila de caja, y mi carrito chocó contra un estante, derramando latas de sopa. No era él, pero el susto me dejó temblando, con el pulso acelerado y las manos sudadas. En el trabajo, una colega comentó: "Estás distraída últimamente, ¿todo bien en casa?". Su sonrisa era amable, pero yo vi acusación en sus ojos. Me encerré en el baño, respirando con dificultad, sintiendo que las paredes se cerraban. ¿Y si alguien nos había visto? ¿Y si el mundo entero sabía lo que hice? Una noche, mientras Daniel dormía, revisé mi correo electrónico obsesivamente, temiendo que Marcos me hubiera escrito desde otra cuenta. No había nada, pero la ansiedad no me dejaba en paz. Me despertaba a las 3 de la mañana, con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón, incapaz de cerrar los ojos. Una vez,
Tuve un ataque de ansiedad tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Estaba en la cocina, cortando verduras para la cena, cuando el cuchillo se me resbaló y me corté el dedo. La sangre goteó en el fregadero, y me quedé mirándola, paralizada, sintiendo que era un castigo por lo que había hecho. Los diálogos con Daniel se volvieron campos minados. Una noche, mientras cenábamos, me miró y dijo, ¿estás bien? Te noto rara. Su voz era suave, casi preocupada, y eso hizo que todo fuera peor. Solo estoy cansada, mentí, pero mis manos temblaban bajo la mesa. Él asintió, pero sus ojos se quedaron en mí un segundo más de lo normal, como si estuviera buscando algo. Si necesitas hablar, aquí estoy, dijo, y esas palabras fueron como un puñetazo. Quise confesar, dejar que la verdad saliera como un río, pero pensé en Sofía, en su mundo frágil, y me tragué las palabras otra vez. Resolución, sin finales felices. Han pasado 3 meses desde esa noche con Marcos. No lo he vuelto a ver, y he bloqueado todo contacto, pero el daño está hecho. No sé si confesaré algún día. A veces, pienso que sería un alivio, que dejaría de cargar este secreto como una piedra en el pecho. Imagino sentarme con Daniel, contarle todo, y sentir que el aire vuelve a mis pulmones. Pero luego pienso en Sofía, en sus ojitos confiados, en la familia que aún tenemos, y el miedo me paraliza. ¿Valdría la pena destruir todo solo para aliviar mi culpa? No lo sé. Daniel y yo seguimos juntos, pero nada es igual. Hay momentos en que lo miro y siento un amor tan profundo que me duele, mezclado con un odio hacia mí misma que no puedo explicar. Intento ser mejor, estar más presente, pero cada caricia suya es un recordatorio de mi traición. A veces, me pregunto si él sospecha algo, si nota la distancia en mis ojos. La semana pasada, mientras veíamos una película, me tomó de la mano, y por un momento, sentí una chispa de lo que éramos. Pero luego recordé lo que hice, y el momento se deshizo como ceniza. Una noche, mientras Sofía dormía, me senté en el jardín, mirando las estrellas. El aire olía a tierra húmeda, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. Pensé en la Valeria de hace 20 años, la que soñaba con pintar el mundo, la que creía que el amor lo podía todo. Quise abrazarla, decirle que lo sentía, que no sabía cómo llegamos aquí. Pero esa Valeria se fue, y en su lugar quedó esta mujer rota, atrapada entre lo que hizo y lo que no puede deshacer. Escribo esto porque no puedo seguir guardándolo. No espero perdón, ni siquiera comprensión. Solo necesitaba sacarlo, dejar que estas palabras se lleven un poco del veneno que me está matando. No sé quién leerá esto, pero si estás aquí, quizás entiendas lo que es vivir con un error que no puedes borrar. Quizás sepas lo que es amarte y odiarte al mismo tiempo. La luz de la luna sigue colándose por las cortinas, iluminando esta sala que guarda mis secretos. Es una luz fría, implacable, que no me deja esconderme. Me pregunto si algún día encontraré paz, si podré mirarme al espejo sin ver a una traidora. No sé cómo termina esta historia. Tal vez nunca lo sepa.